buenas noches, soy Diana Seminario y estamos al final del día. Y bueno, por más que el candidato Roberto Sánchez insista, y todos sus allegados insistan en decir que Antauro Humala es solo un amigo, que lo acompañó en la primera vuelta, que no hay ninguna alianza, que no es un aliado, que es un compañero de ruta, por más que intenten, siguen saliendo evidencias y testimonios de que la verdad Roberto Sánchez no solo era un compañero, sino que también era una persona que admiraba al compatriota, como dice él, al compatriota Antauro Humala. Vamos a compartir con ustedes un video del año 2024 y ustedes van a notar que ahí aparece la palabra Antauro. ¿Por qué? Porque Antauro era el nombre del partido que pretendía llevar en la candidatura a Antauro Humala. Y la verdad es que no solamente Roberto Sánchez hace un esbozo de lo que debería ser un gobierno de izquierda, sino que también se rinde ante la figura de Antauro Humala. Véanlo y saquen sus propias conclusiones. Compatriota Antauro Humala, líder del pueblo. Compañeros, no queremos levantar un programa patriótico para el día siguiente hablar de la hoja de ruta y cambiar el programa de la transformación. No queremos llegar, como siempre se dice, por la izquierda y luego gobernar con la derecha. El reto no es solamente ganar el gobierno, compatriota, sino construir el poder popular. Porque tal como están desencontradas las fuerzas, ¿usted cree, compatriota, que lo van a dejar gobernar? Compatriotas, compañeros juntistas, compañeros del movimiento popular, que sepan claramente, nosotros no estamos haciendo guiño hacia una derecha que no entiende y piensa en otro tipo de país. Nosotros no queremos ese país y lo decimos democráticamente. Tampoco con aquellos que se sienten en el centro, ni chicha ni limonada. Nosotros hablamos con claridad la refundación de la patria, con visión de soberanía, nueva constitución, asamblea constituyente, ser soberanos sobre nuestra historia y nuestros recursos. Y es por eso que marcamos la cancha, no con un sentido electoral nada más, sino con un sentido político. Ya sabemos, hoy muchos de ustedes están procesados con un conjunto de delitos supuestos de carácter político. Y otros compañeros, así como usted, que estuvo cerca de 18 años en la cárcel, hoy también tenemos compañeros nuestros afrontando lo que significa estar recluidos. Y los recordamos, los tenemos presentes. Y sabemos bien que sin luchas, solo el pueblo, que vive el pueblo peruano y que vive el compatriota Antauro. Bueno, termina Roberto Sánchez diciendo que viva el compañero Antauro. Porque hay que poner un poco de contexto. Como dije, esto se da en el año 2024. Ahí estaba la bandera de Antauro del partido y estaba la de Juntos por el Perú también. Pero ahí ustedes leen claramente Antauro. Todavía el Poder Judicial no había eliminado, proscrito, por decirlo de algún modo, el partido de Antauro Humala por antidemocrático. Todavía. Tan es así que Roberto Sánchez se dirige a él casi como candidato, porque le dice, ¿usted cree, compañero, que lo van a dejar gobernar? ¿No? Y habla de la transformación, que después gobiernan con una hoja de ruta, en clara alusión, por supuesto, a Ollanta Humala, ¿por qué no?, que es hermano de Antauro. Pero hay otra cosa, le dice, no lo van a querer dejar gobernar, habla de que él estuvo preso casi que injustamente para Roberto Sánchez, ahí sin sombrero, no, sin sombrero, año 2024, cuando era él, daba por hecho que el candidato sería Antauro Humala y a quien él estaba apoyando, no perder ese detalle. Otro detalle que no hay que perder de vista es que en esa mesa está
Héctor Béjar. Ese nombre le suena porque fue canciller, el primer ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Pedro Castillo. Y se acuerdan que sale en medio de un escándalo. Sale en medio de un escándalo porque se atrevió a decir que en el Perú el terrorismo lo había iniciado la Marina de Guerra del Perú. Y esa osadía lo llevó, por supuesto, a dejar el gabinete de Pedro Castillo, entre otras cosas. Otra cosa que dice ahí Roberto Sánchez, lo que dice es que no solamente hay que ganar el gobierno, sino hay que ganar el poder, ¿no? Y lo repite y habla pues de que no va a haber hoja de ruta. Eso lo habla en el 2024. Y como vamos a ver más adelante, él sigue empeñado en que él pues no es Ollantumala, él no es Pedro Castillo, él es Roberto Sánchez con todos sus defectos y con todo lo que estamos conociendo de él. Más adelante vamos a tener otros detalles cuando él habla de hoja de ruta, cuando él habla de que no quiere crecimiento económico. Más adelante, por supuesto, aquí en el programa vamos a seguir refiriéndonos y comentando en otros contextos también económicos y políticos esta posición del candidato de Juntos por el Perú y congresista Roberto Sánchez, que hasta el momento tiene las mayores probabilidades de llegar a la segunda vuelta y de competir con la candidata Keiko Fujimori. Pero ya que estamos hablando también de Pedro Castillo, hoy día la congresista Kelly Portalatino de Perú Libre, Kelly Portalatino ha dicho que no solamente se debe indultar a Pedro Castillo, sino a varios más que ella llama presos políticos, perseguidos políticos. Escuche usted lo que ha dicho hoy día, saliendo del Parlamento, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino. Veamos. Bueno, primero hay que entender que el presidente José María Balcázar es parte de la bancada y nosotros como bancada hemos propuesto inmediatamente el indulto y que sea el nuevo gobierno. Sin embargo, la discrecionalidad que le confiere y es permitido es al presidente de la República. No sería nada novedoso de que podría él ejercer esa decisión política, ¿no? Y para ello se requiere un comité. Y bueno, el ministro tendrá que informar dentro de sus atribuciones y generar todo el conducto del proceso administrativo y que se dé el indulto de gracia al expresidente Pedro Castillo, que eso es el clamor de las grandes mayorías. Él se ha comprometido en evaluarlo, no estaba en su prioridad, primero porque primero tenía que sentarse y velar sobre la inseguridad ciudadana y otros puntos de coyuntura política, pero sí estaba dentro de esa posibilidad. Por supuesto que sí, y esperemos nosotros que esta conformación de ese comité de gracias permita pues garantizar todas las condiciones necesarias y bueno, pues a aras de fortalecer ello, ¿no? Es exclusivamente la decisión del Ejecutivo y dejemos que el Ejecutivo haga la mejor posible dentro de sus competencias, ¿no? Bueno, él dice que le han pedido al señor José María Balcázar, que es presidente del Perú por elección de los parlamentarios, pero ella dice algo que es bien importante. Él es de Perú Libre. Y se ha comprometido a evaluar, porque según la señora Portalatino, este es un clamor de la mayoría. ¿De qué mayoría está hablando la señora Portalatino? Me gustaría saberlo, pero no hay que olvidar que Pedro Castillo tiene actualmente una condena por el golpe de Estado del 7 de diciembre. Es una condena que todavía no es firme, que está en apelación. Y él ahora mismo está en el penal de Barbadillo. Pero no es el único caso que tiene Pedro Castillo, también tiene otros casos por corrupción. Entonces, claro, la señora quiere inventar una figura para que José María Balcázar, ella dice, su discrecionalidad es del Ejecutivo. Pero veamos con qué imaginación salen. Ahora, el ministro Jiménez el ministro de Justicia ha dicho que el cambio en la Comisión de Gracias Presidenciales o de Indultos Presidenciales, hay una comisión en el Ministerio de Justicia, se ha recompuesto porque uno de sus miembros renunció. Y él el ministro de Justicia, que no hay tal pedido, asegura.
Pero por otro lado, la ministra, la congresista Portalatino asegura que sí le han hecho el pedido y que el presidente se ha comprometido a evaluarlo. Entonces, ¿qué dirá el ministro después de escuchar a la señora Portalatino? Ya habrá llamado al presidente y decirle, explíqueme porque yo no estoy enterado de que usted ya se comprometió a evaluar una gracia o un indulto al expresidente y golpista Pedro Castillo. Así que veamos cómo se desarrollan las cosas, porque Kelly Portalatino quiere que liberen a Walter Adubiri, que quiere que liberen a Gregorio Santos y por supuesto a Pedro Castillo, pero nos deja clarísimo que si bien no era prioridad de Balcázar cuando ingresó al gobierno, era un tema en agenda. Eso lo deja claro Portalatino. Y ustedes recordarán que cuando la prensa evidenció esa intención, al primero o segundo día de gobierno de Balcázar, inmediatamente Balcázar salió a decir que eso no era cierto. Y ahora Portalatino dice, no, hay un compromiso. Entonces realmente preocupante, pero la verdad también es que nada ya nos extrañaría del señor Balcázar, nada nos extraña. La verdad es lamentable decirlo, pero es así. Ahora ya se encuentra con nosotros y le agradezco su presencia en Al Final del Día, la congresista Lady Camones. Y es muy importante su presencia porque ella es la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Así que le doy la bienvenida, primera vez que ella está en el programa y le doy la bienvenida. Buenas noches, congresista, bienvenida. Buenas noches, Ana. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, antes que nada, quisiera comentar con usted o que me ayude usted a dilucidar este tema del posible pedido de indulto para Pedro Castillo. La señora Portalatino dice que ellos son de Perú Libre, que Balcázar es de Perú Libre y que se ha comprometido a evaluar esto. Por otro lado, está también que él no tiene una sentencia firme. ¿Cómo evalúa usted desde el Parlamento y desde su comisión esa situación? Bueno, hay una situación bastante preocupante, ¿no? Yo no creo, bueno, en políticas no hay casualidades, ¿no? Este cambio de la Comisión de Gracias Presidenciales y haber colocado a una persona que aparentemente es paisana del presidente, nos da de repente por ahí algunas luces de que se estaría planeando, sí, otorgar el indulto, ¿no? Cosa que es bastante preocupante porque se trata de un expresidente que afectó el orden democrático del Perú, ¿no? No es un delito cualquiera, ¿no? Ya tiene, si es cierto, tiene una sentencia de 11 años, 5 meses, si no me equivoco, la cual no está en condición de, no está firme porque él ha apelado esta sentencia. Pero lo que no exime o no puede dejar de ocurrir es que él de repente con la intención de someterse a este indulto o de facilitar el camino para que Balcázar pueda darle el indulto, pueda desistir de esa apelación y permitir que la condena en esta primera instancia sea declarada firme y cumplir con todas las prerrogativas que se requieren para poder ser pues el sujeto de un indulto, ¿no? Ahora, entonces claro, es preocupante la situación, sí, en todo caso debería ser el presidente Balcázar, porque lo que acabamos de escuchar de la colega Portalatino pareciera que hay un doble discurso. A algunas bancadas le dice que han ido muy preocupadas a preguntarles, ha dicho que de ninguna manera, y él ha dicho que eso no está en agenda, pero hoy escuchamos a Kelly Portalatino, que es parte de su bancada, que dice que es una promesa, un ofrecimiento y que lo está evaluando, ¿no? Entonces, es un compromiso evaluar. Ahora, vayamos por partes. Usted asegura que sí hay una posibilidad de buscar la figura de darle la gracia presidencial a Pedro Castillo. Personal. Yo pienso que, o sea, si se quiere, ¿no? Él fácilmente, ahorita dice, no se le puede dar porque jurídicamente no tiene él una sentencia firme, obviamente porque él ha apelado, pero esa apelación puede ser objeto de desistimiento. Él puede desistirse de esa apelación y permitir que esa primera sentencia sea declarada firme y ya no habría ningún obstáculo para que él pudiera ser indultado si es que esa es la voluntad del presidente Balcázar. Entonces, pero claro, hay que dar el contexto de que para que un reo pueda ser indultado tiene que tener una sentencia firme y no es el caso del señor Castillo, por lo tanto tendría que desistir su defensa de continuar con la apelación. Si desiste, corre el tiempo, se declara firme la sentencia y ya no habría un impedimento jurídico para que el presidente pudiera indultarlo. Ahora, esa es la preocupación de ahora, ¿no? Esa es la preocupación, que si el lunes vemos que el presidente, que la defensa de Pedro Castillo se desiste de la apelación, ya sabemos lo que se viene. Así es.
Así es. Ahora, hay otro punto aquí. No es tan rápido, claro, cuando uno lo quiere hacer rápido, lo hace en el Poder Perú Judicial. todo puede suceder, sí. Así es. Usted lo acaba de decir, en el Perú todo puede suceder. Entonces, en el Poder Judicial, la defensa de Pedro Castillo dicen, desistimos y le abre la cancha. Entonces, ahora, pero los plazos, porque ahora todo se maneja por plazos. Los plazos corren y Balcázar deja el poder el 28 de julio por mandato constitucional, o antes. Esas serían decisiones ya del Congreso, si es que hay alguna intencionalidad de poder censurarlo, ¿no? Ahora, y claro, la censura que se está evaluando es por el tema de la compra de aviones, es decir, por varias cosas, ¿no? Pero este tema del que estamos hablando actualmente, del posible indulto, gracia o toda esta maniobra que se podría hacer en el Ejecutivo de José Balcázar, ¿gatillaría más bien una censura a José Balcázar? Bueno, corresponde al mismo presidente tener una posición firme, ¿no? Hoy día escuchamos que, como te repito, no hay bancadas con las cuales él ha podido conversar, a quienes le ha indicado que de ninguna manera está en agenda ni es su intención otorgar este indulto. Pero preocupa que hoy escuchemos a una congresista que es parte de su bancada que diga que es un compromiso y que él esté evaluando. Entonces pareciera que el presidente tiene un doble discurso y la única persona que puede aclarar y decir esta es la realidad de las cosas es él. Entonces hay que exhortar al presidente Balcázar para que dé la tranquilidad a la población, porque gran parte de la población, yo discrepo mucho con lo que dice la congresista Portalatino, gran parte de la población no estaría de acuerdo que se le dé un indulto a una persona que ha sido elegida democráticamente, que fue elegida democráticamente, pero aún así violando todos los procesos que se deberían seguir en un orden democrático, intenta dar un golpe de Estado. Para mí en realidad lo dio, sino que no se ejecutó porque las fuerzas del orden, las Fuerzas Armadas no respaldaron esta situación. Quiero detenerme en un punto que usted acaba de decir, que le han preguntado parlamentarios en estas últimas horas, en estos últimos días, ¿no? O sea, desde que surge el rumor, que es ayer. Sí. Desde que surge ese rumor. No, el rumor está mucho antes. Claro, mucho antes, pero fuerte. O sea, no, el rumor está desde que él asume la presidencia. Eso está claro. Así es. Pero ya fuertemente, y además con la comisión, con el cambio en la comisión. Ese cambio de la comisión es lo que enciende las alarmas, ¿no? ¿Usted nos puede confirmar que en las últimas horas o días el presidente Balcázar ha tenido conversaciones con parlamentarios, evidentemente no de Perú Libre, y les ha descartado esto? ¿Con qué grupos habría conversado? Bueno, yo tengo conocimiento, y bueno, no voy a indicar con qué grupos, pero sí que hace más o menos 2 o 3 días ha habido una conversación, una pregunta que se le ha formulado por la preocupación con lo que viene ocurriendo, y él ha indicado que no está dentro de su agenda el hecho de darle un indulto al expresidente Castillo. Pero repito, o sea, lo que acabamos de escuchar de la colega pareciera que contradice eso. Exacto. Entonces, hace 3 días le han preguntado a Balcázar, un grupo de congresistas que asumo que son de oposición, obviamente, o allegados a él, pero de oposición, y él les ha dicho que no, y ahora Kelly Portalatino dice que sí hay el compromiso. Será cuestión de esperar y estaremos atentos, porque si vemos, ya sabe, si usted ve que la defensa de Castillo desiste de la apelación, es que se viene el indulto. Así es, sería la única posibilidad jurídica de poder otorgarle el indulto, ¿no? Que se desista de la apelación y bueno, pueda quedar expedito para poder ser indultado, ¿no? Ahora, hay otro tema que, congresista, que usted tiene ahí, sí, digamos, injerencia directa, es en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que hay una denuncia constitucional contra el ahora candidato y además congresista Roberto Sánchez desde septiembre del año pasado, septiembre del 2025, es por un presunto nombramiento irregular en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo cuando él era ministro. Es una especie casi de mochasueldo ministerial, ¿no? Porque pareciera que habían nombramientos que exigían algún pago. ¿Esa es la acusación? La denuncia versa sobre un posible contubernio entre Guido Bellido, el congresista, y el en su momento ministro Roberto Sánchez para la contratación de algunos militantes de Perú Libre.
¿no? Entonces hay que se hicieron, incluso las contrataciones se concretaron. Se realizaron así, o sea, pedían pues unos viceministerios, pero aparentemente no se cumplían con los requisitos, entonces les daban otro tipo de órdenes de servicio o otro tipo de puestos. Otras, ¿no? Jefaturas, entonces, quizás. Existen esas pruebas y por ello es que la Fiscalía de la Nación presenta la denuncia constitucional que se dio cuenta en septiembre del año pasado, ¿no? Ya va a ser un año, congresista, claro. y usted ayer o anteayer le hemos escuchado decir que ya no dan los plazos, ya se dio cuenta en septiembre. Entonces, claro, uno se pregunta si una denuncia tan seria de la Fiscalía y del Ministerio Público puede quedar en nada por un tema de plazos. A ver, es que no se trata de una denuncia, Diana. Nosotros hemos tenido más de 650 denuncias de ministros, de presidentes, de congresistas. Entonces nosotros estamos sesionando, lo que normalmente era sesionar 2 veces al mes, nosotros estamos sesionando 2 veces por semana. Entonces hay tal cantidad de denuncias y muchas de ellas presentadas por la Fiscalía de la Nación que se han atendido muchas de ellas y que algunas están pendientes. Dentro de ellas está justamente esta denuncia. Entonces yo lo que sí quiero dejar en claro es que aquí no hay ninguna falta de objetividad ni tampoco un miramiento de por qué sí o por qué no. Nosotros estamos atendiendo a todas las denuncias de acuerdo a lo que hemos venido trabajando durante los 3 años que yo he tenido en la gestión. Antiguas para evitar las caducidades y nuevas para poder matizar una cosa con otra. Ahora, ¿no? Entonces, congresistas, han pasado 8 meses, ¿no? Entonces, claro, ahora uno salta eso a la luz. Esta denuncia porque él está entrando. Puede pasar a la segunda vuelta con todos los antecedentes que ya conocemos, que no solo sería eso, además el Congreso no lo inhabilitó en su momento por el golpe de Estado. A ver, nosotros tuvimos 2 denuncias constitucionales contra Roberto Sánchez. La primera denuncia fue por el golpe de Estado, donde la subcomisión determinó acusarlo e inhabilitarlo. Esto se determina en la primera instancia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se eleva a la Comisión Permanente, la Comisión Permanente ratifica la decisión de la Subcomisión de Acusaciones y finalmente termina yendo al Pleno. En el Pleno se termina sancionando a Willy Huerta, a Betsy Chávez, a Castillo, pero a él por la mayoría no se alcanzó la mayoría de votos y no se llegó a inhabilitarlo ni tampoco a levantarle la inmunidad. O sea, esa fue una decisión del Pleno. En la segunda denuncia, que también tenía que ver con el tema del golpe de Estado, fue lo mismo, ¿no? El informe final que salió de la subcomisión, la congresista delegada estimó exonerar de culpabilidad o de responsabilidad. ¿Quién era la congresista delegada? ¿Se acuerda? Si no me equivoco, Ana Segarra. ¿La congresista de qué partido? De Somos Perú. De Somos Perú. Ana Segarra de Somos Perú desestima y no se le incluye a él con ninguna responsabilidad. En todo caso se sale y respecto a la responsabilidad de él se declara improcedente. Entonces han habido 2 casos y ese era el tercer caso. Claro, entonces vamos a ordenarnos. No es que no se ha tratado ningún caso de Roberto Sánchez. O sea, se han tratado, de las 3 denuncias, 2 tenemos culminadas. 2 culminadas, en una, en el Pleno, lo salvaron, hay que decirlo así, lo salvaron de la inhabilitación y del desafuero. En la segunda, la congresista delegada Ana Segarra de Somos Perú determina en el informe final que no hay responsabilidad respecto a Roberto Sánchez, se vota y se aprueba. Se aprobó. Y en la tercera, que es la que está pendiente. No hay los tiempos. Usted ha hablado de la caducidad. ¿En cuánto tiempo puede, porque usted dice que se ha dado prioridad a los más antiguos para evitar la caducidad? ¿En cuánto tiempo es que se da una caducidad? Todos los aforados, una vez que terminan el cargo, tienen hasta 5 años, posterior a culminar el cargo, aún de inmunidad. Entonces nosotros tenemos casos de gente o funcionarios que todavía están de las denuncias pendientes y que tenemos que resolverlas porque vienen de gestiones anteriores. Entonces tenemos que trabajar de las antiguas y obviamente de las nuevas para ir matizando. Entonces, en el tema ya no solo de Roberto Sánchez, sino de todos aquellos ministros que han sido parte del gobierno de Pedro Castillo y que tienen denuncias, digamos que el aforo o la situación de aforado culmina en el 27. Así es. En diciembre el 27 culmina. Así es. Pero nosotros estamos avanzando con los casos de Pedro Castillo, los mismos casos de la señora Dina Boluarte, de exministros tanto de la gestión de Castillo como también de la señora Boluarte, denuncias contra expremier, denuncias contra
N cantidad de congresistas, o sea, hay una gran cantidad de trabajo dentro de la subcomisión, entonces no puede ser que por un caso que no se vio de un congresista que ha tenido 3 denuncias, de las cuales 2 sí se han visto y una ha quedado pendiente, se puede decir que hay un favoritismo. Más por el contrario, creo yo que sacar ahorita ese informe sería, pues, no creo que sea prudente, ¿no? No cree prudente porque es candidato que puede pasar a la segunda vuelta, pero la justicia a veces es imprudente. Ya se ha dado cuenta de esto. Ahora lo que correspondería sería sacar un informe de calificación. ¿Y quién es la persona delegada para este caso? Todavía no se llega a ese porque punto. Se tiene que sacar primero un informe de calificación, ese informe de calificación subir a la comisión permanente para que la comisión permanente nos otorgue el plazo para nosotros hacer una investigación, terminar con un informe final para que se vote primero en la subcomisión, luego sea elevado a la comisión permanente, se vote en la comisión permanente y finalmente vaya al pleno. Eso en el mejor de los escenarios demoraría un aproximado de 4 meses. No da, pues. Entonces no da. Ustedes se van en julio. Lo que yo indiqué a los colegas, a tus colegas que me entrevistaron ayer y antes de ayer, es que los tiempos ya no van a dar y que este caso se va a tener que continuar en todo caso en el próximo Congreso. Doctora, los tiempos no van a dar, congresistas, no dan, pero también usted dice es un tema de prudencia, pero si fuera un tema de prudencia, entonces ningún candidato sería investigado para no ser imprudente. Bueno, en todo caso hay que evaluar, ¿no?, con el equipo técnico y ver el informe de calificación si se da. Y nosotros ya tenemos la agenda para la próxima semana, tendría que verse la siguiente semana, que es semana de representación. Tendríamos que esperar de aquí 15 días para que se pueda dar la... No lo digo por usted, pero también en el Congreso hay intereses claros que no quieren que esta situación avance. Por ejemplo, hoy día, congresista, hemos sido testigos que usted estaba sola en la comisión sesionando y todos estaban en virtual, es decir, todo la sala vacía y la congresista Camones presidiendo la sesión sola. Bueno, ¿cómo es esto? Ya depende de la responsabilidad en el ejercicio de la función de cada uno de los congresistas, ¿no? Obviamente se ha autorizado la virtualidad, pero yo pienso que, y siempre lo he pensado, que la virtualidad es la excepción a la regla, o sea, tú tienes que ir de manera presencial y salvo alguna situación que te impida, puedes hacer uso de la virtualidad. Bueno, ya se ve por qué no se avanzan los casos. Sí, pero yo quiero ahí nada más precisar, Diana, que en este caso de Roberto Sánchez no existe ningún tipo de falta de objetividad. O sea, todos los temas se están tratando sin mirar, o sea, si te afecto a ti o tengo favoritismo, no, nada que ver. Nosotros hemos venido trabajando con la objetividad que nos ha caracterizado los 3 años que hemos llevado a la presidencia de la subcomisión de acusaciones. O sea, ese caso ha estado pendiente, pero sin un ánimo ni de avalar, ni de acusar, ni de favorecer o desfavorecer, ¿no? Para culminar esto, usted es militante de Alianza para el Progreso, no han pasado la valla, pero 2 cosas, ¿no? ¿Cuál es el futuro de APP? Y si en una definición de segunda vuelta, si el escenario queda el 18 de mayo, como está la foto hoy, entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ¿qué decisión tomaría APP como partido? ¿O van a dejar en libertad a los militantes? Bueno, no hemos tenido todavía reunión con el partido para definir ello, pero creo que lo más prudente sería dejar en libertad a los militantes, ¿no? Y bueno, considerando también... O sea, ante dos alternativas... Que sean los mismos militantes quienes decidan, es lo que yo Pero luego vemos, o sea, César Acuña no va a tener esta vez ninguna injerencia en decir hacia dónde se incline. La verdad es que no hemos conversado de eso, Diana, yo no me atrevería a darte una respuesta clara sobre esto, porque el ingeniero no nos ha convocado, es más, él ha anunciado ya que su retiro de la política. Está de vacaciones, no sé si en ello... ¿Es cierto que está en España de vacaciones? No, ya regresó, estuvo por España y sé que está por Trujillo. Es lo último que supe de él, la verdad. ¿Se retira de la política, como dice usted? Algo así habíamos escuchado, entonces él está ahí ahorita con... Pero se los ha dicho directamente que se retira. Con el ánimo de dedicarse ya a todas las actividades empresariales a las que él, toda su vida se ha dedicado, ¿no? Entonces, ¿se jubila de la política César Acuña? Sí, es lo que es su intención, ¿no? Ya. Pero los políticos no se jubilan, congresista. Usted Pero sabe, bueno, ¿no? él es lo que ya finalmente con todo este resultado que hemos tenido, que ha sido bastante penoso, ya quiere dedicarse a lo que él sabe hacer. Un resultado penoso, ¿no? Sí, bastante penoso, sí, hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? O sea, no esperábamos que que el rechazo sea tan brutal como ha sido. ¿No será que le ha pasado factura el apoyo a Dina Boluarte, no solamente a Pedro Castillo? claro.
¿no? Las reuniones en Zarratea, las reuniones con Mirta Vázquez, tantas bueno, cosas. Decisiones mal tomadas en su momento que finalmente la población no olvida y que, bueno, pues las recuerda justamente en las ánforas. Ahora usted dice recién que son decisiones mal tomadas en su momento. No, bueno, yo he sido siempre crítica dentro del partido, pero finalmente cuando las decisiones se toman por mayoría y por una disciplina dentro de la militancia, pues tienes que allanarte, ¿no? O sea, entonces, hay una disciplina parlamentaria también dentro de la bancada, entonces finalmente tú puedes no puedes estar de acuerdo con ello, pero si la mayoría dentro de la bancada está de acuerdo, hay disciplinas que tienes que cumplir. Decisiones mal tomadas en su momento, y lo ha dicho usted, les han pasado factura. Claro que sí, no se puede tapar el sol con un dedo, Diana. O sea, la situación es clara. El hecho de haber tenido un poco más del 1% de la votación nacional obedece a que no se ha desempeñado pues de acuerdo a lo que la población esperaba. Entonces, quien no se da cuenta de eso, pues va a vivir engañado toda su vida, ¿no? ¿Usted ya lo asumió? No, claro que sí. O sea, yo soy muy respetuosa de las decisiones. Si la población ha dicho no, nosotros respetamos ello. Muchísimas gracias, congresista Lady Camones, y le reitero el agradecimiento por resolverse en el final del día. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos hablando de las hojas de ruta, pero sobre todo hay un tema que es muy preocupante, la posición de Roberto Sánchez respecto a la política económica del país y del crecimiento. Escuchemos. Somos pues los más peligrosos. Demuéstrenme dónde está el proyecto nacional liberal. Demuéstreme los indicadores de desarrollo humano que han hecho después de 30 años de este régimen mercantilista. Dígame dónde está. Entonces no lo hay, pues. ¿Dónde está la clase política? ¿Dónde están los partidos? La partidocracia. No hay, pues. Entonces el Perú está para reinventarse. Pero de sus fuerzas hoy, del campo, de la ciudad, los emprendedores, los sanos, y el Perú, nosotros decimos, ¿no es cierto?, el miedo. ¿Ok? Vamos a continuar, ¿no es cierto?, con este régimen de corrupción. Vamos a continuar con este régimen que desconoce los derechos humanos con un aspecto sustancial del desarrollo económico. No, pues nosotros no queremos crecimiento económico, queremos desarrollo humano. Eso es nuestro convencimiento. Bueno, ustedes lo han escuchado. No hay nada más que agregar ni de quitar. Simplemente decir que él no quiere crecimiento económico, que quiere desarrollo humano. Entonces la pregunta se cae de madura. ¿Cómo puede haber desarrollo humano sin crecimiento económico? Y le traslado la pregunta a mi invitado de esta noche, que es Iván Alonso, además economista y un experto en todos estos temas, que sea él mismo que nos diga qué nos está queriendo decir Roberto Sánchez. Buenas noches, Iván, bienvenido. Buenas noches, Diana, gracias por la invitación. ¿Cómo se hace esto de que no quiero crecimiento, sino desarrollo humano? Creo que ha tratado de hacer una distinción entre dos conceptos que van de la mano, ¿no? Yo no creo que esté él en el campo del anticrecimiento que existe. Ha tratado de decir que el crecimiento económico no es suficiente para el desarrollo humano. Pero en una economía como la peruana, una economía basada en la iniciativa individual, en el libre mercado, crecimiento económico y desarrollo humano van de la mano. Crecimiento económico significa que la gente tiene más ingresos. ¿Y en qué gasta sus ingresos la gente? En mejorar su condición de vida. Eso es desarrollo humano. Ahora, hay un tema que sí es muy preocupante, porque parece, no sé en qué país habrá vivido el señor Sánchez, porque él dice, a ver, demuéstrenme los resultados de este modelo económico, demuéstrenme con cifras. Bueno, yo creo que las cifras abundan, pero aquí lo preocupante, cuando él dice demuéstrenme, y le pregunto, es que él va directamente a cambiar el capítulo económico de la Constitución que nos ha gobernado en los últimos 33 años y con los resultados previstos, que además hoy día el artículo de Iván Alonso precisamente habla de eso. Pero primero me quiero enfocar en el tema cuando él dice demuéstrenme, y creo que en su cabeza está cambiar todo el capítulo económico. Bueno, hay una infinidad de estadísticas que demuestran cómo ha cambiado la vida de la gente en este país. Estadísticas y también imágenes. Si tomamos fotos de las plazas, la Plaza de Chota, por ejemplo, cómo era en el 2021 y cómo era 30 años antes, seguramente era muy diferente. Estadísticas abundan para el que quiere ver. Yo diría más bien, ¿dónde están las estadísticas que demuestran que no ha habido progreso en el país? No existen.
Ahora, volviendo al tema de la pobreza, hoy día Iván Alonso escribe en El Comercio un artículo y donde él dice que hace referencia al informe de la pobreza que se publicó esa semana por el INEI, muestra una reducción de casi 2 puntos porcentuales, de 27.6% a 25% en la tasa de pobreza entre el 2024 y el 2025. Esto quiere decir que la población pobre ha disminuido en 500.000, 567.000 personas. Sí. Entonces, ¿no dice el señor Roberto Sánchez que lo que quiere es que hayan mejores condiciones de vida, más desarrollo humano? ¿Esto acaso no es desarrollo? Por supuesto, no solamente hay 567.000 personas que dejaron de ser pobres, eso en un país que tiene 300.000 habitantes más que el año pasado, o sea que es una economía que tiene hoy casi 1 millón de habitantes más que viven por encima de la línea de pobreza, y eso es en un año. El efecto acumulado de la reducción de la pobreza en 30 años es que hemos pasado de 13 millones de peruanos viviendo encima de la línea de la pobreza en el año 95 a 25 millones de peruanos en esa condición hoy en día. O sea, el doble de personas viven hoy en condiciones aceptables de vida. Ahora, pero además, yendo siempre a este tema de que la empresa privada y las inversiones son los que también ayudan y, digamos, potencian el crecimiento económico del Perú. Y el señor Roberto Sánchez, en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, es uno de los principales promotores de la ley para, digamos, modificar la ley de concesiones mineras, lo cual causaría un daño de muerte a la minería legal, formal y responsable en el Perú. Y entonces esto no ayuda al desarrollo humano tampoco. No, por supuesto, y se acusa de muchas cosas a la empresa privada, pero si uno se fija en algunos indicadores, la producción de energía eléctrica para consumo residencial se ha multiplicado por 4. Y eso ha sido la empresa privada. Es un servicio que se privatizó y que después ha tenido mucha inversión privada en nuevas centrales y también inversión privada en camisea, un recurso que la izquierda quisiera estatizar, ¿no? Ha permitido que haya más gas y más energía para la gente, que la gente no cocine con leña en su casa, que tiene efectos nocivos para la salud, sino con gas. La empresa privada ha permitido que haya más celulares que personas en este país, que haya 35% de hogares conectados a Internet, cuando hace menos de 10 años era el 3%. Entonces, la empresa privada es efectivamente la que ha invertido, pero esa inversión le ha dado a la gente acceso a cada vez más bienes a menores precios y de mejor calidad. Ahora, es evidente y las pruebas que él pide, demuéstrenme, están al canto. Es cuestión de leer, como dice Iván Alonso, de ver y todo. Pero claro, hay quienes pretenden convencerse e insistir en que al señor Roberto Sánchez se le puede hacer firmar una hoja de ruta que él ha dicho que no va a firmar, se le puede hacer un juramento, se le puede, cosa que también hizo Pedro Castillo, ya saben cómo terminó. Entonces, él ya dijo que él no va a firmar nada, él no va a cambiar un ápice. ¿Qué decir de quienes intentan autoconvencerse que sí lo podrían jalar un poquito al centro? Bueno, la firma de un político en campaña nunca hay que tomársela muy en serio, ¿no? Siempre firman pactos éticos electorales y después terminan insultándose entre todos. Así que si no va a firmar, no firme. Ya, lo importante es que sabemos en qué cosas cree y no parece que vaya a abandonar sus convicciones si es que llega a ser presidente. Ahora, ¿podrá poner en práctica todas esas ideas? No sabemos. Quizás sí, quizás no. Ahora, es ingenuo porque yo he escuchado comentarios, ahora lo que acabas de decir, que sabemos en sus convicciones que no va a cambiar. Es ingenuo pensar que algunas personas digan, por ejemplo, yo lo he escuchado, decir no va a poder hacer nada porque no tiene mayoría en el Senado, porque no tiene esto, poniendo el razonamiento de que
Roberto Sánchez, de pasar a la segunda vuelta y llegar eventualmente a la presidencia, se comportaría como un demócrata que va a respetar el Senado, que va a respetar diputados, que va a respetar las normas de un Estado de derecho. Pero aun cuando lo respete, se puede hacer mucho daño desde el Ejecutivo sin pasar por el Congreso. Por ejemplo, la ley que pretendió limitar la tercerización el decreto supremo que pretendió limitar la tercerización, causó grandes problemas para las empresas, para la inversión. Recién 3 o 4 años después se ha declarado inconstitucional, pero durante mucho tiempo ha sido una fuente de preocupación y ha retraído la inversión y el empleo, sin duda. Ahora, el modelo pareciera que no está en discusión. Él dice, demuéstrenme. Quiero volver con el tema de demuéstrenme, porque aquí lo que no está en discusión es el modelo. Quizás lo que puede estar en discusión es la forma en que se ejecutan, la forma en que estos recursos llegan a la población de modo eficiente y efectivo. Quizás ahí, ¿crees que puede estar el problema? Hay que distinguir los recursos que la propia población genera, la riqueza que genera la población con su trabajo y que gasta en su propio bienestar y en mejorar sus condiciones de vida, de vivienda, de salud, de educación, y los recursos que van primero al Estado por la tributación y el Estado gasta. El gasto público por habitante en el Perú ha crecido en paralelo al Producto Bruto Interno. Pero ¿cuáles son los resultados? Hay más recursos, se gasta más en educación, pero no hay resultados en una mejora en el rendimiento escolar. Se gasta más en salud, pero sigue habiendo problemas en el servicio, en los hospitales públicos. Entonces, hay un serio problema de cómo se gastan los recursos públicos que han crecido enormemente, pero no se gastan bien. Y han crecido, se ha doblado el canon en las regiones, pero la gente no ve eso en su vida diaria tampoco. También hay un problema ahí en la ejecución de los gobiernos regionales. Por supuesto, y tenemos infinidad de proyectos paralizados. Se ha gastado plata en poner fierro y cemento en algún lugar y eso no da ningún servicio a la población. Bueno, lamentablemente esto es así y esperemos, hay que estar muy atentos y a la gente que escuche, que vea, que averigüe, que piense y que piense cuáles son las alternativas sobre la mesa. Pero quiero decir una cosa final. Sí, claro. Que más allá de esa ineficiencia en el gasto público, este modelo económico ha permitido una enorme creación de riqueza y la gente, la mayoría de la gente vive en condiciones mejores de las que vivieron sus padres y sus abuelos. Eso, cualquiera que quiera dedicar unos minutos a mirar estadísticas públicas que publica el INEI o los distintos ministerios, puede darse cuenta de cómo ha cambiado la vida de este país para bien. Así es. Muchísimas gracias, Iván Alonso, por su presencia en el final del día. Muchísimas gracias. Hacemos una muy breve pausa y volvemos con Jorge Villena, que vamos a analizar esta negativa de hojas de ruta, alianzas, pero hay quienes creen en que al señor Sánchez lo pueden mejorar sus aliados, edulcorar, endulzar. Volvemos con eso. Este fin de semana en Automundo TV, Ford Perú presenta en el país la nueva Ford Territory híbrida, una SUV que marca un paso importante dentro de la estrategia de electrificación de la marca. Esta nueva versión llega para fortalecer lo que es la presencia de Ford en el segmento de SUVs. Los esperamos este fin de semana en Automundo TV. Soy Jorge Kecklin. Están todos invitados aquí en Canal N. Hola. Me comunico de Verisur. Tiene la alarma activada y hay un intruso en la casa. ¿Accionamos Cerovisión? Sí, por favor. Listo. El robo ha sido evitado.
Protege tu hogar con la alarma Cero Visión, elegido producto del año por consumidores peruanos. Llama al 0800-17979. Con los precios bajos de Plaza Vea, ahorro en todo. Televisor TCL de 75 pulgadas a 2.799 soles y con tarjeta SIP a 2.499 soles. Refrigerador LG de 262 litros a 1.299 soles. Check. Encuentra esto y más en Plaza Vea, plazavea.com.p y desde tu celular en Agora Shop. El Perú está lleno de oportunidades. Tenemos tanta riqueza en atractivos culturales, naturales, gastronómicos. Y de personas que hacen la diferencia. No hay empresarios grandes, pequeños, todos son empresarios con letras mayúsculas. Historias reales que inspiran. Tenías 22 años cuando... Funde Seguridad. Que suma. Un negocio exitoso, genera trabajo, genera ingresos. Que impulsa el cambio. ¿No? Que el Perú se vuelva una potencia, ¿por qué no? O sea, tenemos las capacidades, tenemos mucho talento. Soy Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia. De lunes a viernes, 11 de la noche por Canal N. Gracias a SIP, Fundación Romero. Vamos a sacar otro extracto de esta intervención que tuvo Roberto Sánchez en el podcast llamado Pitucos Marrones. Y ustedes verán cómo él habla de la hoja de ruta. Veamos. Indistintamente de hoy se tiene presencia parlamentaria, ¿no? Senadores, diputados, y hay que respetarlos. Se llegó, se respeta eso, y hoy tenemos la inmensa responsabilidad de hacer una gran coalición, una mayoría política. Si no, vamos a seguir conviviendo con una mayoría que gobierna en el sistema de justicia, que pone a dedo a sus representantes y que legisla a favor de minorías económicas. Y eso no puede ser el Perú, de ninguna manera. Y creemos que vamos a poder establecer con obras, respetuosamente, con sus representantes, en sentarnos y ya detallar. Este es el programa que le ofrecemos al Perú, sin hoja de ruta, porque nosotros no vamos a decir, nos olvidamos de la nueva Constitución, de la Asamblea Constituyente. No. La metodología y el trabajo nos hará plantear entre todos cómo va a ser los primeros 100 días, el primer año de gobierno y los básicos acuerdos para, por ejemplo, darle justicia a los mártires del sur, a los asesinados del sur. Bueno, el señor Roberto Sánchez habla pues de que aquí no hay hoja de ruta, que él no va a renunciar a la Asamblea Constituyente en caso de llegar al poder, pero hay quienes lo quieren jalar al centro, pero parece que el sombrero le pesa tanto que no se puede mover al centro. Vamos a conversar de ese tema con Jorge Villena. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Diana. Un gusto hablar contigo. Bueno, ¿cómo queda esta propuesta de, por ejemplo, por mencionar alguna de Ahora Nación, que le pone unos básicos a Roberto Sánchez para apoyarlo? Bueno, todos sabemos que lo más probable es que sí lo van a apoyar, pero le ponen unos básicos. ¿Cómo queda cuando él hoy está diciendo yo no acepto ninguna hoja de ruta? ¿Cómo quedan? Bueno, creo que son los pasos previos a la convivencia, digo, al matrimonio que se viene entre López Chao, Marisol Perestello y tentativamente Nieto, ¿no? Que claro, quieren de alguna manera hacer ante el público, digamos, simular alguna especie de cortejo o de preámbulos, ¿no? Para darle un poco de romanticismo al asunto, pero todo el mundo sabe que ellos todos van a terminar acostándose juntos, ¿no? Ahora, el tema es Frente Unidad Popular. Ayer veíamos y lo comentábamos aquí, que habían convocado a una marcha. Ahí tenemos el flyer, Frente Unidad Popular, Juntos por el Perú y Grande, Pedro Castillo. Y ahí, como digo, llama la atención. Ahí tenemos de izquierda a derecha Alfonso López Chao, Marisol Perestello, Ronald Atencio y Roberto Sánchez. Y dicen que van a defender el voto popular. Una marcha hubo ayer en el Campo de Marte. La verdad es que vimos las imágenes, no vimos demasiada gente, pero claro, uno se pregunta, ¿qué hace ahí Marisol Perestello, formada en el Partido Popular Cristiano, con lo más graneado, por decirlo de algún modo, por supuesto, lo más graneado de la izquierda peruana y la izquierda radical, y con Pedro Castillo a la cabeza? ¿Cómo interpretamos esta imagen, Jorge? Bueno, habrá gente que se decepcione de Marisol. Siempre la vi tirada a la izquierda,
creo que forzando moverse hacia el centro, y creo que ella solita se desacredita al tener este tipo de imágenes y no deslindar de ninguna manera con sus futuros aliados, ¿no? Ella pertenece ya a este bloque de izquierda. A mí me ha dado mucha pena que haya renunciado a seguir el legado de Bedoya para continuar la obra de Susana Villarán o de cualquiera de estas figuras de la izquierda progresista, ¿no? Porque la he visto en campaña caminando al lado de quienes fueron sus regidores y funcionarios municipales, que incluso están siendo investigados por el caso Chalinas Verdes. Entonces, debe ser decepcionante para muchos. Tuve que retirarme del PPC justamente por esta desviación ideológica que Marisol Perestello en su momento lideró para transformar al PPC en una especie de partido morado, ¿no? Ahora, quiero incidir en eso porque Jorge Villena conoce a Marisol Perestello de una militancia. Ambos han militado en el mismo tiempo, es decir, son militantes contemporáneos en el Partido Popular Cristiano cuando era la lideresa, que sigue siendo, pero era activamente lideresa. Por ejemplo, Lourdes Flores Nano, todavía estaba vivo Luis Bedoya Reyes. Entonces, ustedes podrían decir que han recibido directamente la formación tanto de Flores Nano como de Bedoya Reyes. Así es, y creo que lamentablemente ella lideró una corriente dentro del partido que se autodenominaba reformadora, y lo que querían como objetivo final era pues transformar al PPC en un partido progresista, ¿no? Básicamente un remedio del Partido Morado o lo que es ahora Primero la Gente, si es que se puede llamar así. Entonces, muchos tuvimos que tomar la decisión de continuar con nuestros ideales o continuar con nuestra militancia, porque ya era imposible sostener las dos cosas. El partido entró en una situación de desviación ideológica y eso propició en gran medida también la aparición de López Aliaga, porque el PPC siempre ha sido un partido de derecha conservadora. Y era, ¿no? Entonces ahora entiendo que se están haciendo esfuerzos para poder volver a abrazar las ideas que fundaron el partido, lo cual me parece sano, saludable. Es el espacio que siempre dio es el socialcristianismo. Así es, el socialcristianismo siempre tuvo un espacio en la línea política del país, ¿no? Hay tres grandes pensadores del siglo XIX, que fue Aya La Torre, María T. de la Izquierda y Víctor Andrés Belaúnde, que fue quien delineó las bases del socialcristianismo en el Perú. Y quienes han heredado esa línea de pensamiento, esa visión del país, estaban representados en el PPC, ¿no? Ahora, vemos ahí este flyer y la verdad es que anoche cuando hemos visto imágenes de la marcha, al único de los cuatro que podrían haber ido a la marcha, al único que hemos visto es a Ronald Atencio. Ronald Atencio sí fue al Campo de Marte, pero no hemos visto a Marisol Perestello, no hemos visto a Alfonso López Chao y no hemos visto a Roberto Sánchez. Quiere decir que estuvieron convocando, pero no fueron. Bueno, te estoy diciendo, esa es parte del cortejo. Se están haciendo los difíciles, pero tarde o temprano van a terminar poniéndose el sombrero, ¿no? Ahora, poniéndose el sombrero. Ahora, pero si yo decía al principio, ¿qué hace ahí Marisol Perestello? Ella no ha deslindado, ella no ha dicho que no autorizó que se utilice su imagen para ese volante. Bueno, ya se olvidó que hace 5 años, junto a Alberto Bengolea, le dieron su apoyo a Keiko Fujimori y ahora ha renegado de todo eso, como ha renegado también de las ideas por las cuales ella llegó a la política, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Porque uno puede cambiar de partido, incluso hasta cambiar de equipo de fútbol, pero cambiar de principios políticos, ya eso es un poco más grave, ¿no? Sobre todo porque habla mucho de tu consecuencia como político, ¿no? Las coaliciones, desde la izquierda ya se está viendo que se están, digamos, aglutinando alrededor de Roberto Sánchez. Hemos visto a López Chao, al propio Atencio y a toda la corte. Ahí está Marisol Perestello, pero la derecha no parece estar en esa misma sintonía. Lo que pasa es que la primera vuelta todavía no termina. Y no va a terminar hasta que el Jurado Nacional de Elecciones proclame unos resultados, que obviamente causarán polémica porque todas estas irregularidades y denuncias de fraude hasta el momento no se han podido comprobar fehacientemente. Iniciamos con el tema de las mesas que no se instalaron a tiempo o nunca se instalaron, ¿no? Que dio pase a esta elección complementaria que desde mi punto de vista es completamente contraria a la Ley Orgánica de Elecciones. Pero ya se hizo así, ¿no?
Ahora, el daño que eso representaba en votantes que no fueron a votar no está determinado. O sea, no sabemos cuánta gente dejó efectivamente de ir a votar. Pero según el jurado fue un asentismo multicausal que fue leve. Pero, digamos, como no ha llegado a precisarse cuánta gente estuvo en la cola y como no abrió la mesa se fue, porque no ha aparecido, no se sabe, no se ha cuantificado, entonces ese daño no se tiene medido. Entonces ahora han pasado al tema de las mesas 900.000, ¿no? Que son otro grupo de mesas que también han sido cuestionadas. Yo creo que también no deberían existir ese tipo de mesas transeúntes o mesas de ese tipo, ¿no? Porque no garantiza lo que se está exigiendo, que haya cadena de custodia y que haya también posibilidad de que los personeros de los partidos puedan ir a estos lugares a vigilar el voto. Entonces, siendo toda esta situación que todavía no se llega a demostrar y seguramente habrán responsables en el lado del OMPE y jurados de elecciones después de un largo proceso judicial, investigaciones y todo eso, el jurado va a tener que tomar una decisión. O sea, hay dos caminos. El primero es proclamar los resultados de la primera vuelta, que ya lo dijo, donde ya prácticamente está cantado, ¿no? Va a ser Keiko Fujimori y Roberto Sánchez y de ahí formalmente iniciar la segunda vuelta. La otra opción, que yo la veo remota, es que se anule todo el proceso y se empiece de cero. No, eso ha sido descartado. Porque las elecciones en Lima o parciales no existen. No. O sea, la elección es una sola, en un solo día. Entonces, prolongar el mandato del presidente, el Congreso, hacer toda una serie de cambios constitucionales para los cuales no hay tiempo, entonces no lo veo viable. Con lo cual se está afectando la verdad electoral, lo que deberíamos tener los peruanos como la certeza de que lo que está ahí en el resultado es reflejo fiel de la voluntad popular. Entonces, no importa el resultado de la segunda vuelta, creo que esto va a carecer de legitimidad o de validación por parte de un sector importante de la población, pero mientras tanto la derecha sigue, digamos, a la expectativa de esta definición, que de una vez esto se tiene que definir por buenas o por las malas. Entonces, creo que Keiko Fujimori está haciendo su trabajo, está haciendo el recorrido, pero estos diálogos entre fuerzas políticas, principalmente con López Aliaga, quien aún todavía mantiene una posición contraria, beligerante, yo lo veo que él todavía está procesando, digamos, está en esas fases del duelo, todavía está en la fase de negación. Fase de negación. Entonces creo que en algún momento va a tener que aceptar el resultado y tener que tomar una decisión política al respecto, ¿no? Porque, valgan verdades también, Diana, yo no creo que los congresistas que han salido elegidos por Renovación dejen de juramentar porque están siguiendo la tesis de su líder, que no van a considera que ha dejar habido de juramentar. ¿No? Eso no va a pasar. Ya lo han dicho aquí en Canal N, algunos virtuales congresistas electos han dicho que no pueden afirmar que haya fraude. Por lo tanto, van a convalidar el resultado. Eso es la verdad. Entonces, ¿para qué dilatar una situación en la que la derecha debería estar ya uniéndose para justamente enfrentar a estas propuestas populistas, ¿no? Que ahora justo escuchaba al doctor que me antecedió, Iván Arenas, hablar sobre específicamente un modelo económico que puede tener muchísimas fallas, de hecho las tiene. Pero las fallas de este modelo económico son inmensamente superiores incluso a los éxitos de este modelo populista, socialista del siglo XXI que está presentando Roberto Sánchez, ¿no? Entonces ya esto debe culminar el 15 de mayo, habrá siempre, para algunos dirán que no es legítimo, pero ¿crees que esto debe continuar? Sí, o sea, Pato Gallareta yo creo que debe haber el resultado. Y creo que esta situación debería llevarnos a recomponer rápidamente las decisiones, las voluntades, los ánimos y unirnos frente a lo que va a ser la segunda vuelta, que creo yo nuevamente ha expresado en las urnas un modelo del país que está fraccionado, ¿no? Yo no creo que sea la expresión de una izquierda o un antisistema, yo creo que hoy más que nunca, y es algo que la candidata Fujimori debería reflexionar, bueno, es seguramente de esta descentralización fallida que hemos experimentado y que no recibe atención mucha gente al interior del país. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Villena, por tu presencia al final del día, y así llegamos al final. Los espero el día lunes a partir de las 10 aquí en Canal N, y este domingo un abrazo a todas las valientes madres y a quienes tienen a sus mamás todavía consigo, abrácenla mucho el domingo y díganle cuánto las quieren. Conmigo será hasta el lunes a las 10. Chao. Lamentablemente todavía